El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, el programa radiofónico del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One en la frecuencia 101.1 FM. Les saluda Marileidy Arbizu, conductora del programa. En esta emisión nos sumergiremos en el tema de cómo aprenden las máquinas, acompañados por el doctor Lino Alberto Rodríguez, que es investigador postdoctorante en el CICESE UT3. Doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Marileidy? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente, nos gusta tenerlo por aquí y gracias por aceptar nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos. ¿Sabían que las máquinas también pueden aprender? El aprendizaje de las máquinas es parte de la inteligencia artificial que se enfoca en cómo las computadoras pueden mejorar por sí mismas a partir de los datos que reciben, sin que nadie les diga qué hacer. Es como enseñarles a las máquinas a aprender como lo hacemos nosotros, los humanos. Usan algoritmos y fórmulas matemáticas para entender grandes cantidades de información, encontrar patrones, tomar decisiones o hacer predicciones. Este tipo de aprendizaje se usa en muchas áreas, desde la medicina y las finanzas, por supuesto, hasta autos que ya comienzan a manejarse solos. En esta charla vamos a hablar de cómo funciona el aprendizaje máquina. Doctor, cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos en concreto? Bueno, yo creo que la mejor manera de explicarlo es entendiendo la manera en cómo interactuamos con las computadoras cuando queremos que hagan algún proceso o que sigan instrucciones. Generalmente estamos acostumbrados a que programamos las computadoras, ¿verdad? Claro, a lo que usted dice, darle instrucciones de qué es lo que quiero que hagas. ¿Qué es lo que quiero que haga? Entonces, cuando queremos que una computadora haga algo, queremos darle instrucciones, el procedimiento tradicional es que un programador escriba un código de computadora y que ejecute lo que nosotros queremos. Sin embargo, en algunas ocasiones lo que nosotros queremos que haga es una tarea ya más complicada o suficientemente complicada que envisionar o diseñar un programa de software que se puede escribir manualmente para que la haga ya no es trivial, es muy complicado. Entonces, en esos casos, la gente se preguntó, ¿podría haber otra manera de yo indicarle a la computadora lo que quiero que haga sin escribir las líneas de código de manera explícita, sin ser completamente específico? ¿Qué tal si yo puedo pedirle a la computadora que haga algo mostrándoselo a partir de ejemplos, por decir, ¿no? Entonces, en lugar de hacer un programa que, por ejemplo, aprenda a identificar rostros de una persona, supongamos, por ejemplo, en una oficina con la que trabajamos tú y yo, para a lo mejor hacer el chequeo de las entradas y las salidas, podríamos decirle a algún programador, queremos hacer un programa que reconozca a las personas cuando entran por la cámara y que con eso pase su lista, ¿no? Haga su asistencia. Sin embargo, hacer un programa de esas características manual es sumamente complicado. Entonces, ¿qué tal si mejor yo le enseño ejemplos? ¿Qué tal si mejor de eso, en lugar yo le muestro las fotos de las personas, le digo quién es cada quien, y entonces a partir de esos ejemplos, después que la computadora solita aprenda a reconocer a las personas? Entonces, digamos que es como una manera alternativa de pedirle o de darle instrucciones a la computadora. En lugar de darle las instrucciones de manera específica, de manera explícita, se lo doy a partir de ejemplos. O de... sí,
o que ella sola vaya, pues como lo dice el nombre, aprendiendo a resolver los problemas. ¿Es como enseñarle a tener lógica a la computadora? No es como enseñarle a tener lógica, sino más bien enseñarle a partir de ejemplos. Yo diría que es la palabra. O sea, yo le muestro lo que quiero que haga y ella después debe poder volver a hacer la tarea a partir de las observaciones, de los ejemplos que yo le mostré. Entonces yo le muestro ejemplos de alguna tarea y ella ya después tiene que poder hacerlos por sí sola. ¿Y esto sigue siendo programación? Esa es una muy buena pregunta. Yo opino que sí. Hay opiniones diferentes en este aspecto. Yo sí considero que es una forma de programar a la computadora, pero ya es una manera de programarla de una manera ya mucho más moderna, de una manera más humana, por así decirlo. O sea, porque estamos interactuando como dos entidades que tienen una capacidad de aprendizaje. Entonces sí la estoy programando, le estoy diciendo qué tarea quiero que haga, pero ya no se lo estoy diciendo con unas líneas de código en un lenguaje de programación, sino se lo estoy diciendo con ejemplos. Y este tipo de programación, por así decirlo, ¿es más fácil o más complicada que hacerlo con un código? Una vez que yo tengo un software, un algoritmo de computadora que es capaz de aprender, ya es más fácil que hacerlo directamente con código. El paso difícil es diseñar y probar ese algoritmo que sea capaz de aprender. Es como, supongamos, por decirlo de una manera muy coloquial, es como si yo tengo una esponjita que ya es capaz de absorber el conocimiento y después aplicarlo. Si yo ya tengo la esponjita, entonces ya es fácil para mí darle los ejemplos y que lo haga. Pero lo difícil es diseñar esa esponjita, esa materia o esa sustancia que es capaz de adaptarse y de aprender cosas. ¿Cómo se diseñan este tipo de programas? Pues existen muchos paradigmas, o sea, muchas maneras. Hay, por ejemplo, algunos que son muy sencillos. Uno de los más sencillos es que yo, con los ejemplos de la tarea que quiero que haga, en realidad no aprende nada, simplemente los almacena. Y cuando le llega un nuevo caso de la tarea que tiene que resolver, busca cuál es el ejemplo más parecido. ¿Como de correlación? No de correlación, de similitud. ¿Similitud? De similitud. Okay. Busca el caso más similar y sabe que esa es la respuesta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ese es el caso más sencillito del aprendizaje. Hay otros algoritmos mucho más sofisticados que cuando yo le doy los ejemplos de lo que quiero que haga, trata de abstraer conocimiento, trata de encontrar patrones que sean generales en todos esos ejemplos que yo le mostré para tratar de llegar a unas reglas un poco más que abarquen casos que a lo mejor todavía no he visto y que a lo mejor funcionen mejor que simplemente buscando el ejemplo más parecido. Y entonces, ¿por qué a este tipo de, volvemos a decir, todavía no sé, hay debate si es programación o no, pero usaremos esa palabra, porque a este tipo de programación le denominaron aprendizaje, es decir, a encontrar similitudes, correlaciones? Se le llama aprendizaje porque la computadora está siguiendo un proceso que imita el aprendizaje en los seres vivos. Entonces hay gente que dice es que eso ya no es programación porque pues programación lo asocian más con escribir líneas de código estrictamente, ¿no? Directa, explícitamente. Y aquí yo ya no le estoy dando instrucciones a la computadora de esa manera, se las estoy dando a partir de ejemplos de lo que yo quiero que haga. Pero ¿cómo absorbe estos ejemplos? La computadora los absorbe mediante un proceso que es parecido a cómo aprenden los seres vivos. ¿Cómo es este proceso, doctor? ¿Tú cómo aprendes, Marilady? Alguna vez me han contado, por ejemplo, que tú, por ejemplo, practicabas tenis de mesa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo aprendiste a jugar? Pues primero viendo cómo se jugaba, observando, luego ya practicándolo y luego enfocándome en las técnicas, ¿no? Como tal. Las partes difíciles. Las partes difíciles. Pues la computadora aprende igual, fíjate. A la computadora, por ejemplo, yo le muestro ejemplos de lo que quiero que haga, observa lo que yo quiero que haga y empieza a ella practicar. A lo mejor si es, por ejemplo, supongamos un caso cotidiano, a Alexa, que puede reconocer nuestros comandos de voz. Primero le daban los audios de los comandos de voz y entonces ella tenía que tratar de convertir eso a texto.
al principio se equivocaba, y cuando se equivocaba pues él indica, aquí cometiste un error, esto que te ordené no es subir el volumen, a lo mejor es otra palabra. Y entonces internamente va ajustándose esta materia de la que te hablé al principio, esta sustancia que se va adaptando, la va corrigiendo, la va moldeando conforme a los errores que comete, hasta que se vuelve muy precisa. Entonces la computadora también practica, como quien dice, o sea, observa los ejemplos que yo le estoy mostrando, practica para que sean tal y como yo se los mostré, y si hay algunos que son más difíciles, se enfoca en esos. Wow, pues sí, muy similar a cómo aprenden los humanos. Pensé que el proceso era más sencillo cuando dijo que a través de ejemplos comenzaba a identificar cosas, pero ahora que lo explica similar a cómo lo hacen los humanos, pues me queda un poco más claro. Es un proceso, está inspirado directamente en cómo aprendemos los seres humanos. Muchos de los instrumentos y tecnología que diseñamos está inspirada en la naturaleza y en nosotros mismos. Entonces, por eso se llama aprendizaje, porque su funcionamiento está inspirado en cómo aprendemos. Y ahorita lo mencionaba que, por ejemplo, en el caso de Alexa, que se necesitó darle ejemplos. ¿Es un problema o es un desafío en esta área la cantidad de información que se le tiene que dar a este tipo de programas para que aprendan? Sí, es un desafío. Y entre más complicada es la tarea, más datos, más ejemplos necesita, ¿no? Si es una tarea relativamente sencilla, pues con unos pocos ejemplos puede aprender a hacerlo. Pero si es una tarea muy sofisticada, necesita muchísimos ejemplos. Por ponerte un caso, a lo mejor las personas que nos escuchan ya han interactuado con esta inteligencia artificial que se llama ChatGPT, que es un agente conversacional. Él lo entrenaron con miles de millones de textos. O sea, tuvo que leer foros de internet, tuvo que leer novelas, tuvo que leer reportes científicos, técnicos, scripts de películas, leyó una cantidad inimaginable de información para poder aprender a hablar como una persona, a conversar como una persona. ¿Y estas bases de datos son difíciles de obtener para alguien que, digamos, no trabaja dentro de la industria? Sí, algunas, las bases de datos se podrían decir que es como el combustible para este tipo de algoritmos. Y de hecho, los datos son tan preciados que en algunos casos sí son protegidos. Por ejemplo, vamos a hablar de... Te voy a hacer énfasis en la importancia de estos datos. No sé si, por ejemplo, hoy en día, en estos momentos, hay un pleito en Estados Unidos de TikTok, porque quieren que se venda TikTok a una compañía estadounidense, no quieren que sea propiedad de China. Entonces, uno de los pleitos es eso, porque todos los datos que está recopilando TikTok se están quedando en China. Y lo que ellos quieren es que esos datos se queden en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es, fíjate, el tamaño del pleito, que hasta los países, los gobiernos pelean por ver quién se queda los datos. Otro caso que te puedo comentar es el último tratado de libre comercio que firmó México. El que hizo el presidente Donald Trump, cuando lo cambió apenas, hay cláusulas específicas que dicen que las redes sociales que operan en México no están obligadas a compartir los datos que recopilen con el gobierno, ¿no? O sea, fíjate cuán preciosos son los datos que hasta en leyes y tratados se especifican quién es el dueño, ¿no? Porque es el combustible con el que se alimentan estos algoritmos que aprenden. Y usted como investigador, ¿cómo enfrenta este reto al momento en que usted quiere enseñarle algo a...? Nosotros los investigadores pueden ocurrir dos casos. Generalmente si estamos diseñando un nuevo algoritmo de estos, existen ya bases de datos públicas que son de acceso libre y que están ahí justamente para que diseñemos los algoritmos. O bien alguien de alguna otra área con la que estamos colaborando ha juntado esos datos con los que podemos diseñar ese algoritmo, ¿no? Y en esos casos pues también se protegen los datos justamente. Okay. Sí. Y bueno, entonces ya aquí el reto sería enseñarle como tal. ¿Hay diferentes tipos de aprendizaje máquina o solo es uno?
Sí, hay varias maneras en las que aprenden. De la misma manera en que los seres humanos aprendemos de distintas maneras, las computadoras también aprenden. Se separan en 3 grandes grupos, la forma en la que aprende una computadora. ¿Cuáles son estos grupos? La primera forma es cuando aprende directamente a partir de ejemplos que yo le muestro. O sea, yo le digo, esto es lo que yo quiero que hagas y tiene que aprender a hacerlo de esa manera. Como de referencia, ¿no? Cuando uno aprende que, no sé, que el 2 representa el número 2. Ajá, o una fotografía de una persona y le digo, esta imagen es esta persona. O que una manzana es una manzana. O que una manzana es o que un comando de voz es en palabras, en texto, es esto, ¿no? Es esto, Esa es una forma de aprendizaje. La otra forma de aprendizaje es cuando la computadora solita tiene que encontrar patrones o como relaciones entre los datos. Por ponerte un ejemplo, supongamos que yo le doy un conjunto de datos de compras en un supermercado y entonces ella tiene que encontrar, yo no sé, pero lo único que le pido es encuentra qué productos se compran, por ejemplo, en conjunto. Y entonces a lo mejor explorando esa base de datos se va a dar cuenta que a lo mejor la leche y el pan se compran juntos, o las botanas y los refrescos se compran juntos, o los productos de belleza se compran juntos. Pero ahí yo no le estoy dando los ejemplos de lo que quiero, simplemente le estoy diciendo encuentra patrones, encuentra relaciones en los datos, ¿no? Esa es la segunda forma en la que aprenden. Y la tercera forma en la que aprenden es cuando interactúan con el ambiente. Cuando interactúan con el ambiente y el ambiente les regresa una señal. Por ejemplo, es muy ocupado para que aprendan a jugar juegos. Por ejemplo, si tú quisieras entrenar una computadora que aprenda a jugar ajedrez o que aprenda a jugar cartas, entonces yo tampoco le estoy diciendo cómo jugar, sino que ella juega, pierde o gana el juego y recibe una señal de retroalimentación. Sería una recompensa. Y con esa recompensa ella sabe si las decisiones que tomó fueron acertadas o equivocadas, vuelve a jugar y trata de mejorar su rendimiento. Como un sistema de condicionamiento. De hecho está inspirado en los sistemas de condicionamiento, está totalmente inspirado, o sea, es completamente inspirado y basado en el sistema de condicionamiento. Qué interesante, doctor. ¿Y usted en qué está trabajando actualmente en este tipo de temas? Yo trabajo en una forma particular en la que se representa el conocimiento dentro de la computadora. Hasta ahorita hemos hablado de cómo aprenden desde fuera, pero no hemos hablado de cómo representan su conocimiento adentro. Adentro pueden representar el conocimiento de formas muy distintas. Pueden representarlo como, por ejemplo, una red de interconexiones, pueden representarlo como una fórmula matemática muy sencilla, o pueden representarlo como una fórmula matemática más sofisticada. Entonces yo trabajo en uno de esos modelos de representación del conocimiento, que lo representan básicamente como, bueno, siendo formales, son como funciones matemáticas no lineales. Entonces eso es. ¿Y para qué está desarrollando este proyecto? ¿Cuál es su importancia? Justamente lo que hablábamos hace un momento de la importancia de los datos. Mi objetivo es desarrollar algoritmos que requieran un poco de menor cantidad de datos para alcanzar el mismo rendimiento en su aprendizaje. Entonces es muy importante, ¿no? Porque con pocos datos podrían llegar a funciones que hacen algoritmos que tienen demasiados datos, ¿no? Es un poco la idea, sí, efectivamente. Ok, muy bien. ¿Y ha trabajado en otras cosas o podría darnos más ejemplos de cómo vemos en el día a día el aprendizaje máquina? Hoy en día está en todas partes el aprendizaje máquina. Por ejemplo, cuando escribimos un mensaje en nuestro celular, el autocompletador aprendió de nuestros patrones. Aprende de con quién estamos hablando. De hecho, si estás hablando, por ejemplo, con tu mamá, completa ciertas palabras. Si estás hablando con tus amigos, se puede dar cuenta y completa con otro tipo de palabras. Entonces ya sabe qué es lo que quieres escribir. Los sistemas de recomendación, cuando vas a ver una película en servicios de transmisión como Netflix o todos, se ha observado cuáles son las películas o las series que te gustan y ha aprendido a partir de eso qué otros te puede recomendar para que sigas viendo, ¿no? Ahí en muchas hoy en día está en todas partes estos algoritmos, ¿no? Entonces, y en cosas pequeñas y en cosas muy grandes como ChatGPT, como el que comentábamos. Bueno, los autos que se manejan solos todavía no han llegado a México, pero también es otro ejemplo, ¿no? Cuando usted mencionó que íbamos a hablar de cómo aprenden las máquinas, yo pensé que este tema todavía no llegaba a ejemplos prácticos y me sorprende saber que ya hay bastantes cosas en las que se está aplicando. ¿Cómo cree que seguirá impactando en nuestro futuro?
¿De manera positiva o negativa? De las dos formas. Bueno, de manera positiva, me gustaría pensar que nos va a hacer la vida más cómoda y más rica. Que nos va a permitir, por ejemplo, supongamos un caso extremo, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, alguien que a lo mejor no tiene habilidades de escritura, pero que quiere escribir una novela, una historia. Que a lo mejor tiene buena imaginación, pero no sabe bien cómo plasmarlo con palabras. Le puede pedir a estas inteligencias artificiales que le ayuden a desarrollar la historia, ¿no? Entonces van a ser herramientas que nos van a poder llegar más lejos y hacer cosas más ricas y tener una experiencia de vida más interesante. ¿Y en el lado negativo? En el lado negativo hay muchas cosas. Yo, si algo tuviera que hacer énfasis, es que quizá estamos poniendo demasiada fe en estos algoritmos. Te voy a contar una historia brevemente. Ya habíamos platicado en otro programa de estos sistemas que también se pueden emplear para a lo mejor hacer parejas, ¿no? Para encontrar una parejas sentimentales, ¿no? Entonces hicieron un experimento en el que solicitaron participantes y les dijeron: tenemos un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que les va a ayudar a encontrar la pareja ideal, ¿no? Entonces todos se inscribieron, las personas que se inscribieron, les dijeron, los analizaron, les pidieron datos, y dijeron: bueno, pues el algoritmo determinó que esta es tu pareja, ¿no? De entre las personas. Y bueno, ya tuvieron sus citas y resultó que sí, muchas personas tuvieron relaciones exitosas. Y luego les dijeron: pues no hicimos nada, todo fue sugestivo, fue un placebo, ¿no? Entonces date cuenta cuánta fe estamos poniendo en nuestras herramientas, y nuestras herramientas pues son perfectibles, ¿no? Entonces en una de esas podría ser muy catastrófico. Y bastante. Y pensando en estas implicaciones negativas, ¿hay desafíos éticos o sociales asociados a este tema? Ya ahorita que nos hablaba un poco de este experimento, de un poco más social que tecnológico, nos deja ver algunas, pero ¿qué otros podemos encontrar? Yo otro escenario que visualizo un poco grave es que podría conducir a crisis de soledad, porque estos algoritmos que ahora aprenden mucho, nos pueden conversar con nosotros, pueden saber lo que nos gusta, pueden recomendarnos películas que queramos, actividades que queremos, pueden platicar con nosotros, ya pueden generar imágenes, pueden programarse en un videojuego para que vivamos una fantasía virtual, y eso puede conducir a que nos desconectemos de las personas, de los seres humanos. O sea, estos algoritmos son tan potentes para analizarnos y para interactuar con nosotros y para aprender de nosotros, que podrían hacer que empecemos a depender menos de... Bueno, no quiero usar esa palabra depender, pero a interactuar menos con los seres humanos reales. Como en la película de Her. Exactamente. Que pueden desarrollar ya algunas personas, de hecho ya hay como un vínculo afectivo con la tecnología, agente de software. Ajá, y también, exacto, hay como programas que te generan una pareja virtual, ¿no? Exactamente. Entonces sí se puede generar un vínculo afectivo. Y como aprende lo que nos gusta, lo que nos disgusta, pues podemos como caer en un círculo vicioso, ¿no? Claro. Pues terminamos el programa con esta interesante reflexión, doctor. Muchas gracias por haber acompañado y como siempre, pues muy interesante la plática. Gracias de nuevo a ti, Marilady, por la invitación. Con esto concluimos CICESE para todos. Nuevamente agradecemos a nuestros radioescuchas por acompañarnos, así como al doctor Lino por enriquecer este espacio con su experiencia y conocimientos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos como CICESE UT3. Les deseamos un feliz sábado y los invitamos a escucharnos la próxima semana en CICESE para todos, a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic.
Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para todos. Por una cultura científica, CICESE para todos.